Está con nosotros el doctor Rodrigo Santiago Juárez, director del Centro de Educación para los Derechos Humanos de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, y con él platicamos sobre esta opción de la licenciatura en Derecho con perspectiva de derechos humanos. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Saludamos a Arturo González, Manuel Cerrato, Marcela Pámanes, atentos a esta oferta académica de la Academia. Muchas gracias, Marcela, Manuel, Arturo, muy buenos días a ustedes y a su auditorio. Saludos, doctor, buen día. Ajá. En principio me gustaría preguntar si la Academia Interamericana de Derechos Humanos reúne todos los requisitos para ofrecer una licenciatura. Sí, Marcela, es correcto. Nuestra ley de la Academia lo permite. La Academia Interamericana de Derechos Humanos, si bien forma parte de la Universidad Autónoma de Coahuila, tiene autonomía para desarrollar sus propios programas de estudio. Y lo cierto es que además de la ley, se dio una reforma constitucional en la Constitución de Coahuila hace menos de un mes. Esta reforma fue publicada el 21 de enero de este año en el Periódico Oficial del Estado. Y la reforma lo que dice es que podemos, como academia, diseñar e implementar de manera directa tanto licenciatura como posgrado. Entonces, sí contamos con todos los requisitos para ofertar esta licenciatura, y además ya tenemos 7 años de experiencia ofertando 8 especialidades, 2 maestrías y un doctorado, todos vinculados con los derechos humanos. Entonces, esta nueva licenciatura en Derecho con perspectiva en Derechos Humanos pues se acomoda muy bien con la experiencia que ya tiene la Academia en esta materia. Ajá. ¿Cuál es la diferencia en el plan básico de estudios de esta licenciatura, que es por excelencia la licenciatura, por supuesto, para poder afirmar que tiene esta perspectiva? ¿Qué se incluye en el plan de estudios? Sí, mira, te doy un ejemplo. Yo estudié la licenciatura en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México, y normalmente las facultades de Derecho, como en este caso y en todo el país, pues son efectivamente estudios de Derecho, pero no se incluye una perspectiva transversal de los derechos humanos. Y eso es lo que estamos ofertando en la Academia. Que en lugar de que se entienda la carrera de Derecho como básicamente pues una separación de 2 bloques, en Derecho Público y Derecho Privado, y donde cada materia, digamos, se considera como un cajón separado, un compartimento estanco, donde básicamente se enseña derecho civil, se enseña derecho familiar, derecho penal, y hay una materia normalmente que se incluye al final de la carrera, incluso como una materia optativa, donde se enseña derechos humanos a aquellos que lo quieren. Pero en esta carrera lo que estamos haciendo es que en todos y cada uno de los temarios, de los planes de estudio de las materias, se incluye una perspectiva de derechos humanos, es decir, que no solamente se va a enseñar derecho civil o derecho familiar o derecho penal, sino que en esas materias se incluye la perspectiva de derechos humanos, vinculando estas materias pues a los criterios internacionales, a los nuevos estándares internacionales sobre derechos humanos, para que el derecho penal no se enseñe básicamente como una serie de artículos del Código Penal y cómo aplicarlos, sino básicamente que el derecho penal tiene que tener una forma de entenderse y de enseñarse bajo la perspectiva de los derechos humanos. Y esto no es solamente una idea de la Academia, sino que los organismos internacionales, te pongo un ejemplo, el relator sobre personas defensoras de derechos humanos de la ONU, el señor Michel Forst, en su más reciente informe sobre México, dijo que las universidades deberían incluir planes de estudio sobre derechos humanos y una visión transversal de los derechos humanos. Entonces, efectivamente, pues es muy distinto un plan de estudios que se oferte básicamente con la idea del derecho tradicional, y con este nuevo plan de estudios que se acomoda a una realidad mexicana con tantos problemas y con tantos grupos en situación de vulnerabilidad, donde se enseña el derecho bajo esta nueva perspectiva en todos y cada una de las materias que incluye la carrera. Ajá. ¿Por qué se hace en estos tiempos que corren? Bueno, ya hay algunos datos que ya escuchamos, tan indispensable que haya una proyección de una carrera como la licenciatura en Derecho con esta perspectiva. O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Por qué en lugar de corregir los errores históricos pareciera que nos caemos una y otra vez en el mismo pozo?
Pues sí, como comentas, Marcela, México vive desde hace ya varios lustros con un problema muy agudo de situaciones de violaciones a derechos humanos, y pues lo vemos cotidianamente en noticias sobre personas desaparecidas, sobre el problema de los homicidios contra periodistas que no cesa desde hace más de 20 años, con violencia de género, con problemas de distribución de medicamentos en todo el país. Entonces, efectivamente, son problemas ya muy arraigados en la sociedad, y pues una de las vías, uno de los métodos a los que estamos obligados, sobre todo las universidades, pues es que la educación de aquellas personas que estamos formando como nuevos profesionales, pues tengan una visión de derechos humanos y que ellos la puedan utilizar en su vida cotidiana. Y no me refiero solamente a aquellas personas que estudian derecho, sino pues también en la medicina, en la psicología, en todas las ramas, sobre todo aquellas relacionadas con ciencias sociales, ¿no? Para que apliquen estos conocimientos en su vida diaria. Entonces, pues sabemos que no es suficiente, pero sí es indispensable que las universidades adopten este nuevo papel de promotoras de los derechos humanos en todos los sentidos, para que podamos en algún momento, y sé que no será fácil, pues salir de este bache, como dices, de situaciones de derechos humanos en México. Doctor Rodrigo Santiago, le saludo con mucho gusto. Buenos días, soy Arturo González. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tanto podemos ver en la ausencia de perspectiva de derechos humanos actual, en la formación de los abogados y todos los que están involucrados en el derecho penal, el alto índice de impunidad, por un lado, y por el otro también el hecho de que actualmente no esté garantizada la defensa de los derechos frente a las instituciones de procuración de justicia para toda la población? Pues sí, es un problema grave en México. Se dice que alrededor del 90%, del 98% de los delitos quedan impunes. Uh-huh. Actualmente, pues tenemos muchas noticias, mucha información sobre este número de homicidios contra periodistas que se están dando en el país, en Tijuana, en Michoacán, en Guerrero, en otras ciudades. Y hay muchos estudios, por ejemplo, relacionados con la impunidad que se vive en esos delitos, y más o menos en los casos de homicidios tenemos un 90% de impunidad, y en el caso de desapariciones de periodistas un 100% de impunidad. Entonces, si es un caso tan sonado, digamos, tan relevante a nivel nacional e internacional, y tenemos esos altos porcentajes de impunidad, que son casos conocidos, que son casos con presión internacional, pues evidentemente hay todos los demás casos de desapariciones y de homicidios pues están con un mayor índice. Entonces, pues efectivamente sabemos que no solamente se trata de formación, tiene que ver con un tema también de capacidades económicas, de actitud política, para que las fiscalías de justicia, tanto las estatales como la federal, pues cuenten con la autonomía, con los recursos suficientes para en algún momento abatir estos índices, pero sí es gravísimo lo que comento. Ahora, paralelo a la corriente de los derechos humanos y esta perspectiva en el derecho penal, que es la aspiración, entendemos, en los estados que se asumen como liberales, corre otra corriente preocupante de populismo y que se traduce también en populismo punitivo, ¿no? En esto de estas visiones que de pronto, incluso desde el poder, se promueven de que los delincuentes no tienen derechos humanos y que por lo tanto hay que aplicarles todo el peso y llevar hasta las últimas consecuencias, digo, en un contexto claro en el que se detienen a muy pocos de los que cometen delitos, ¿no? ¿Qué tan grave y qué tan desafiante es esta corriente que corre por ahí? Pues efectivamente, como comentas, hay un populismo de carácter penal, y este populismo penal lo que quiere, y que se ha dado mucho en México, es ampliar el número de delitos que reciben la prisión preventiva oficiosa, es decir, aquellas conductas en las que el Ministerio Público puede solicitar la detención, es decir, la privación de la libertad desde un inicio. Y hablo de muchos delitos, no solamente aquellos evidentemente con un alto impacto, como el homicidio, como la desaparición, como la violación,
sino aquellos que tienen que ver con actos de corrupción, con delitos de cuello blanco, donde lo que se pretende es hacer un anuncio público de que se va a castigar, pero por el contrario se utiliza el derecho penal para privar de la libertad de estas personas sin que haya sido mediante un proceso legal previo y sin que exista sentencia. Eso lo único que hace es que haya más personas privadas de la libertad, haya más personas detenidas en las cárceles de México, que exista una sobrepoblación penitenciaria, pero que no se traduzca en abatir la impunidad, porque son personas a las que no se les ha seguido todavía un proceso y que no tienen sentencia. Entonces esto no provoca ningún beneficio. De lo que se trata más bien es que haya una buena investigación, que no haya tantos delitos con prisión preventiva oficiosa y que al finalizar, si existe una sentencia, pues ya se castigue a esas personas con la prisión, pero no antes de que termine el proceso. Doctor, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. ¿Qué tal, Manuel? Sí, justamente en esta crisis, en el sistema judicial, en el sistema penal mexicano, pues sabemos que cárcel no es sinónimo de justicia, ¿no? A veces es hasta lo contrario. Y también quienes están sujetos o vinculados a proceso, pues tienen que contar con sus garantías, ¿no? Ahora también, justamente uno de los planteamientos de Arturo en ese sentido iba la pregunta, ¿qué se puede hacer desde la academia para posicionar justamente estos cambios tan necesarios en los procedimientos para que se garanticen derechos y que no se revictimice a las personas que ya sufrieron un ilícito y que por eso también, parte de lo que se ha explicado y analizado de la altísima impunidad que padecemos en México, es también porque no se ha consolidado una cultura de denuncia, también por la desconfianza en los procesos que todo eso conlleva, ¿no? Los caminos tan tortuosos de las fiscalías, procuradurías y demás, y a veces las personas simplemente, claro, dependiendo de los delitos, prefieren pues dejarlos pasar y ya no poner denuncia, ¿no? ¿Cómo se puede incidir para que esa perspectiva de derechos humanos ocurra en la realidad, en las instituciones de procuración de justicia, pero también en corporaciones de seguridad pública, por ejemplo? Claro, pues mira, te pongo un ejemplo que creo que puede ser muy bueno. Hay actualmente en las plataformas estas de televisión por internet un documental que se llama Duda Razonable. Y en ese documental, pues básicamente narran lo que pasan 3 personas que fueron detenidas en Tabasco y que se les acusa del delito de secuestro. Y a pesar de que en todo el documental explican por qué esas personas estaban en otro lugar, estaban haciendo otras cosas, no hay ninguna evidencia clara para culparlos del delito de secuestro, había una política, o existe todavía una política de la Fiscalía de Tabasco, de aparentar abatir el delito de secuestro deteniendo a personas. Y pues subimos el anuncio, justo el día de ayer se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia atrajo este caso, atrajo el amparo presentado contra esta detención de esas personas, por el trabajo de una organización civil que presentó este litigio estratégico, apoyó el documental, y entonces lo menciono como ejemplo porque creo que las organizaciones de la sociedad civil y también las universidades podemos hacer un buen trabajo de litigio estratégico, sí. Es decir, de colocar aquellos asuntos relevantes que pueden tener una trascendencia a nivel nacional, exponiéndolos mediante nuestros instrumentos y herramientas y posibilidades, para lograr cambios judiciales y también en las fiscalías. Pero bueno, sabemos que es un problema grave que requiere muchísimas otras cosas más. Sí, es muy buen ejemplo. Ahora también preguntarle su opinión sobre esta ley de amnistía promovida desde el gobierno federal, justamente para tratar de disminuir la población carcelaria y que personas que no han recibido sentencia y que estén por delitos menores pues puedan obtener la libertad o que no se les haya garantizado el debido proceso. ¿Ha funcionado? ¿Funcionan este tipo de medidas? ¿Son las óptimas? Mira, por lo que sé, no ha tenido no se han dado tantos beneficios como se debiera. Yo soy de los que piensa que efectivamente hay muchas personas y muchos delitos por los que ni siquiera esas personas debieron haber estado
privadas de la libertad. Entonces, yo coincido generalmente con las leyes de amnistía, siempre y cuando se cumplan todos los procedimientos establecidos y que efectivamente nos beneficia más tener presiones con menor presión, presión de personas, presión poblacional, que tener a personas que no tienen, que no están por delitos graves y que no han recibido una sentencia. Entonces, yo coincido con las leyes de amnistía, pero tienen que darse efectivamente con todos los procedimientos para que garanticen tanto los derechos de esas personas como los derechos de las víctimas. Uh-huh. Ahora, doctor, esto que resolvió la Corte hace unos días de que la prisión preventiva oficiosa puede revocarse después de 2 años, ¿esto lo considera un avance en derechos humanos, en justicia, o cómo se interpreta esta resolución? Desde luego es un avance, porque normalmente lo que se hacía es establecer la prisión preventiva oficiosa y podían transcurrir muchos años y sin que esas personas pudieran recibir una libertad o que precluyera, digamos, la prisión, ¿no? La orden de que estuvieran tras las rejas. Entonces sí, yo creo que es una buena medida y creo que 2 años es suficiente para que una Fiscalía de Justicia integre debidamente el expediente y que un juez resuelva. Entonces consideramos que sí es una buena medida. Muy bien. Pues muy interesante esta conversación, Rodrigo. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por informarnos. Creo que la podemos completar esta información con algo en particular, que a alguien que estuviera interesado pudiera contactarse con la academia para el siguiente ciclo escolar y cuál es el trámite para poder ingresar a la licenciatura. Por supuesto, Marcela. Mira, justo vamos a iniciar el día lunes con una oferta ya mediante publicidad, con visitas a las preparatorias de la ciudad de Saltillo, pero bueno, no solamente de Saltillo. Claro. Hay que mencionar también que más o menos alrededor de 500 personas, 500 alumnos se quedan fuera de la carrera de Derecho porque no hay el cupo suficiente en nuestra universidad. Y nosotros vamos a ofertar alrededor de 50 plazas. Entonces, invitamos a los estudiantes de preparatoria que ya estén terminando a esperar nuestra convocatoria. Vamos a inaugurar en las semanas siguientes el nuevo edificio de la academia. O sea, los alumnos van a estar en un edificio recién inaugurado con instalaciones de primera y van a ver que existe una diferencia muy clara entre esta oferta educativa con la Academia Interamericana de Derechos Humanos, que tenemos 7 años ofertando programas de posgrado y que ahora lo transformamos en una realidad de licenciatura. Entonces, en agosto iniciamos esta primera generación de la licenciatura y esperamos a todos los alumnos de preparatoria que les interesen los derechos humanos a inscribirse. Muy bien. Pues nos quedamos con toda esta información y con el gusto de haber podido conversar contigo. Muchísimas gracias. Marcela, Manuel, Arturo, buenos días y muchas gracias. El doctor Rodrigo Santiago Juárez, saludos, buen día, director del Centro de Educación para los Derechos Humanos de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, estuvo con nosotros. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Quédese en Contextos, ya regresamos. Contextos.